Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 33º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Copa de Europa. Llegamos a la 32ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 1986-87, en la que el Steaua de Bucarest buscaba revalidar su título. Acompáñenme a ver si lo consigue o no. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 31 equipos participaron de esta edición luego de que no se permitiera al campeón inglés Liverpool participar por la sanción de los clubes de su país por los hechos ocurridos en Heysel, de la cual UEFA determinó continuar con la medida que tenía además 3 años extras para los Reds cuando se transmitiera a los clubes ingleses. Ello ante rumores que se dieron en la temporada de un posible levantamiento de la medida. Además, el campeón Steaua de Bucarest también lo fue de la Liga Rumana. 9 equipos fueron cabezas de serie para el sorteo de la primera ronda, realizado el 10 de julio de 1986 en el Hotel Intercontinental de Zurich, con partidos a disputarse los días 17 de septiembre y 1 de octubre. El Steaua fue el cuadro exento de participar de esa instancia por sorteo. La primera ronda midió dos debutantes como lo fueron el Vitkovice checoslovaco y el Paris Saint-Germain, el cual se convirtió en el primer cuadro de la capital francesa en jugar esta competencia. La ida en el Parque de los Príncipes acabó con empate a 2 entre ambos cuadros. La vuelta en el Metski de Ostrava tuvo un triunfo por la mínima del cuadro local contra Girizurek y con ello los octavos de final eran para los checos. El Dinamo de Berlín pasó sin dificultades sobre el Ludogorets sueco, al que derrotó 3-2 en tierras escandinavas y 4-1 en el Sport Forum de Berlín Oriental, con anotaciones de Frank Pastor y Andreas Thom en ambos cotejos. El campeón portugués Porto se estrenó goleando 9-0 al Rabat Ajax en cancha del Río Ave, escenario ante las reformas que se estaban dando al Estadio das Antas. Fernando Gómez brilló allí con un póker y en la vuelta los dragones solo vencieron por 1-0 en Takali y consolidaron su clasificación. Besiktas derrotó también en sus dos partidos al Dinamo de Tirana, por 2-0 en cancha de Galatasaray, encontrando de Metin Tekin en su visita al Kemal Stafa de la capital albanesa. Anderlecht enfrentó al Golden Sapse en el Constant Bandenstock, derrotándolo 2-0 con tantos del islandés Adolfur Johnson y penal de Enzo Schifo. Para la vuelta en Polonia, el marcador quedó 1-1 con nuevo tanto del jugador islandés con pase para el cuadro belga. La Juventus superó sin problemas al Valur de Islandia, al que le metió 11 goles en sus dos partidos, 5 de ellos de Michael Laudrup, figura de la Dinamarca que brilló en el Mundial de México, y doblete de Michel Platini en el cotejo de vuelta. Austria-Viena tampoco tuvo complicaciones en su llave ante el Avenir Wegen luxemburgués, al que le metió 6 goles en sus dos partidos de la serie, con anotaciones de su figura Tony Polsar en ambos cotejos. Brøndby causó una de las sorpresas de esta ronda, ya que en el duelo de ida goleó por 4-1 al Budapest Honvéd, quien era el favorito de la llave en su estreno en la máxima competición continental. La vuelta en Hungría quedó con empate a 2 que consolidó el pase del cuadro danés. Apoel derrotó por la mínima diferencia al HJK de Helsinki con tanto del inglés Ian Moores. Para la vuelta en Finlandia, el cuadro nórdico venció 3-2, pero los tantos que hicieron los chipriotas como visitantes fueron suficientes para ser ellos los clasificados. Celtic también superó en sus dos partidos al Shamrock Rovers en un duelo de cuadros célticos. Por 1-0 en Dublín con tanto de Mulder McLeod y 2-0 con doblete de Mon Johnston en Celtic Park. Rosenborg venció en su duelo de ida al Linfield norirlandés con tanto tempranero de Sverre Brandao para sacar ventaja rumbo al duelo de vuelta. El cotejo disputado en Belfast terminó con empate a un gol y le dio una clasificación al cuadro nórdico octavos. La llave más pareja de la primera ronda midió al Bayern Múnich y el PSV Eindhoven. La ida en territorio neerlandés fue definida con doblete de Reinhold Mati, y ello motivó que la vuelta en el Olímpico de Múnich viera un cuadro bávaro defendiendo el cero, el cual logró para meterse a la segunda ronda. El campeón vigente de la Recopa, el Dinamo de Kiev, se midió también a octavos tras superar 2-0 en su duelo al Vero Stara Zagora búlgaro contra Zdeněk Blokhin y Pablo Yakovenko, luego que ambos cuadros empataran a uno en su duelo de ida en Bulgaria. El Estrella Roja impuso su jerarquía y venció 3-0 en casa al Panathinaikos en el Maracaná de Belgrado. La vuelta en el Olímpico de Atenas acabó con triunfo helénico 2-1, pero no evitó que la clasificación sea para los yugoslavos. Cabe resaltar que el cuadro de la capital yugoslava entró al torneo luego que el campeón Partizan se le sancionara por amaño de partidos en su liga, pese a que meses después se le restituyó la corona por vía judicial. Finalmente, el campeón de la Copa de la UEFA, el Real Madrid, fue sorprendido por el Young Boys, que lo derrotó con tanto de Urs Barnett en su visita a Berna. Por suerte, la vuelta se disputaba en el Santiago Bernabéu
y allí remontaron, al estilo de sus 2 trofeos europeos que ganó en las temporadas anteriores, venciendo 5-0 con doblete de su nueva figura Emilio Butragueño y se metían también entre los 16 mejores del continente. El sorteo de los octavos de final se realizó el 3 de octubre de 1986 en Zurich, con duelos a disputarse los días 22 de octubre y 5 de noviembre. La política volvió a aparecer interfiriendo en la competición cuando el día 16 el gobierno chipriota prohibió a la APOEL disputar su encuentro ante el Besiktas, pese a que ambas directivas acordaron hacerlo. El cuadro chipriota hizo caso a su gobierno y APOEL no viajó a Estambul para disputar su duelo de ida. Por ende, UEFA determinó la clasificación del cuadro turco por incomparecencia del cuadro chipriota, y ellos pasaron a cuadros sin necesidad de jugar. Cabe resaltar que ambos países no tenían relaciones diplomáticas por ese entonces, por la presencia de un gobierno turco en la parte norte de Chipre, la cual no tiene reconocimiento internacional. Pero ya es hora de ir a la parte deportiva. Brøndby recibió el Dinamo de Berlín como local y lo derrotó 2-1, aunque el tanto tardío de Frank Rode le daba esperanzas al cuadro alemán oriental. La vuelta en Berlín Oriental tuvo la anotación de Kim Wilford para abrir la cuenta. Fabian Ernst empató al minuto 12 y el Dinamo se dio el arco al danés para posar la prórroga, pero no lo logró y el debutante Brøndby se colaba entre los 8 mejores del continente. Estrella Roja no tuvo muchos problemas para eliminar al Rosenborg y le metió 7 goles en sus 2 partidos, 4 de ellos de Borislav Petkovic y doblete de Mitar Menkela en el duelo de vuelta en el Maracaná de Belgrado. Bayern Múnich se enfrentó en un duelo de ala germana al Austria Viena y lo derrotó 2-0 en el Olímpico de Múnich con tantos de un tal Hansi Flick y su capitán Lothar Matthäus. La vuelta en Prater Stadion acabó con empate a 1, con Roland Wolfart consolidando la clasificación de los bávaros a cuartos de final. El campeón Steaua de Bucarest se estrenaba en el torneo frente a uno de los cuadros que enfrentó en su camino al título de la temporada anterior. Nos referimos al Anderlecht. Controló el 0 hasta que en el último cuarto de hora un doblete del australiano Eddie Karnsevich con el que el Anderlecht ganó 3-0. El duelo de vuelta en Rumania tuvo a un Steaua que se adelantó al minuto 58 con tanto de Laszlo Boloni, pero que resultó insuficiente ya que el Anderlecht pudo cobrarse la revancha de la semifinal anterior y ellos pasaron de ronda. Dinamo de Kiev se adelantó al minuto 17 durante el Celtic como visitante gracias a la anotación de Vadim Yevtushenko. A 10 minutos del final, Johnston igualaba el marcador para el cuadro escocés que iba con mayores esperanzas a la vuelta en la Unión Soviética. La vuelta en el Estadio de la República de Kiev tuvo a Oleg Blokin adelantado al minuto 12. Si bien McGee empató al 49, Yakovenko y Yevtushenko anotaron los tantos con los que el Dinamo era clasificado a los cuartos de final en esta llave. Sourek le dio al Bydgoszcz una mínima ventaja en su duelo frente al Porto en Ostrava sin imaginar lo que le vendría en el cotejo de vuelta. Los dragones lo recibieron en un ampliado das Santas y los vencieron 3-0 con tantos de Antonio André, Celso Gaviao y Paulo Futre, para hacer los lusos los que pasaran a cuartos. Finalmente dejamos el duelo estrella de esta ronda que midió al Real Madrid y a la Juventus. La ida en el Bernabéu fue definida con tanto de Butragueño, pese a la táctica defensiva planteada por el cuadro de Rino Marchesi. La vuelta en el Comunale tuvo una lluvia que movía el hilo del juego, aunque con ambos equipos teniendo sus ocasiones, luego que Antonio Cabrini marcara el 1-0 al minuto 9. Nos hicieron años después y nos fuimos a la prórroga, y Lorente luego a los penales. El mexicano Hugo Sánchez falló el primer disparo de los madrileños, pero después no volvieron a fallar, con Juanito marcando la ventaja de 3-1, ya que el tiro de Lionel Manfredini fue tampado por Paco Bullo. Como el disparo de Luciano Favero salió fuera, el Madrid pasó a cuartos de final. ¿Y se preguntan qué pasó con Michel Platini? Bueno, Marchesi lo designó para el quinto y último disparo de la definición, que al final no fue necesario por la ventaja que ya había logrado el Madrid previo a ello. Los cuartos de final se sucedieron el 24 de enero de 1987 en el Salón Meyerhalle de la ciudad alemana de Colonia, perteneciente a la WDF, primera cadena de televisión de ese país, aprovechando la realización del sorteo de la Eurocopa de 1988 que iba a desarrollarse en Alemania Federal. Los partidos de esa ronda se programaron para los días 4 y 18 de marzo. El primer día de la cuaresma de ese año, Porto enfrentó a Brøndby, primer cuadro completamente profesional de Dinamarca, el cual montó una barrera defensiva que lo hizo sufrir. Pese a ello, el argelino Rabat Majer marcó el único tanto del duelo de ida en das Santas. La vuelta en territorio danés tuvo dominio del cuadro local que fue sediando al pórtico del polaco Josef Mlynarczyk, y que la pudo superar con tanto de Per Stephensen al minuto 36.
Los lusitanos se quedaron defendiendo su pórtico esperando su chance, la cual llegó al minuto 74 cuando Juari recibió un pase de frasco y marcaba el 1-1 que se mantuvo hasta el final, pese a los ataques daneses que buscaban la remontada que nunca llegó. Porto clasificaba por primera vez en su historia a las semifinales de este torneo. El duelo más parejo de esa ronda enfrentaba nuevamente al Bayern Múnich y el Anderlecht en esa instancia, como en la edición anterior. Los germanos fueron al ataque desde el principio y ellos se vieron recompensado con un inapelable 5-0, destacando el doblete de Dieter Hoeneß. La vuelta en Park Astrid tuvo un cuadro blanquivioleta que buscó reducir su ventaja y logró su cometido con los tantos del español Juan Lozano y Luc Nilis. El Bayern se preocupó más en defenderse, pero pudo anotarle 2 veces vía Wolfhard y Matthäus, consolidando así su boleto a semifinales. El duelo de entre Besiktas y Dinamo de Kiev se aplazó 10 días de lo programado debido a las condiciones climáticas por la intensa nevada que asoló Estambul. Esta situación persistió y el cotejo se mudó a la ciudad de Esmirna. Allí los doletes de Trokin y Yevtushenko consolidaron el 5-0 y la superioridad de los soviéticos en este partido. La vuelta en Kiev tuvo esos mismos jugadores marcando el 2-0 final. Finalmente la Estrella Roja recibió al Real Madrid en el pequeño Maracaná de Belgrado y lo tuvo 3-0 por delante con gran actuación de Bosko Jurovski durante el primer tiempo, aprovechando los errores de la defensa blanca. La segunda parte tuvo una reacción madrileña con doblete de Sánchez, que puso el 4-2 con el que los balcánicos triunfaron. La vuelta en el Bernabéu tuvo a Butaqueño marcando el 1-0 temprano en un duelo donde el Madrid demostró su buen juego y el cuadro rojiblanco su fortuna para evitar más tantos. La segunda parte tuvo un centro de Gallego que encontró a Manolo Sanchís, quien marcaba el tanto de la clasificación madrileña, merced a los tantos del mexicano en Belgrado. Las semifinales se sortearon el 20 de marzo de 1987 en Ginebra, con duelos a disputarse los días 8 y 22 de abril. Porto recibiendo a Santos al Dinamo de Kiev y tuvo sus ocasiones en la primera parte que fueron contenidas por el arquero Víctor Chamorro, aunque con premios en el segundo tiempo, merced a los goles de Fute y Antonio Andrés de penal, aprovechando el hombre de más que tenían por la expulsión de Andriy Bal. Eso no inquietó a los soviéticos ya que Yakovenko descontó y le daba esperanzas a su equipo para la vuelta, más si la misma se disputaba en casa. La revancha se disputó en el Estadio de la República de Kiev y tuvo un comienzo de infarto, con Porto marcando 2 veces en los primeros 11 minutos vía Cabiao y Gómez. Si bien Oleksiy Mikhailichenko descontó apenas 2 minutos después del segundo gol luso, su equipo potente y base de la selección soviética del Mundial de México buscó la remontada a toda costa, pero la muralla defensiva lusa fue suficiente y el Porto daba la nota clasificándose a la primera final de su historia en el torneo máximo a nivel continental. Bayern Múnich recibió al Real Madrid en el Olímpico siendo el favorito de su llave e impuso toda su maquinaria prácticamente desde el pitazo inicial. Klaus Augenthaler, un doblete de penales de Matthäus y Wolfhard se llevan un 4-1 que pudo ser mayor de no ser por la labor defensiva madrileña, que terminaba el duelo con 9 jugadores por las expulsiones de Juanito y Mino. La vuelta en el Bernabéu registró incidentes donde se dio el lanzamiento de varios objetos a la cancha que suspendieron el cotejo 10 minutos. Luego se volvió a la normalidad y Santillana marcaba el 1-0 al minuto 28. El Madrid tuvo el dominio del centro del campo, encabezado por Martín Vázquez y que chocó con la defensa alemana que lo detuvo a base de faltas, y el arquero belga Jean-Marie Pfaff tapó varias de sus oportunidades de gol. De esta manera el Bayern defendió su ventaja y logró calificarse a una nueva final tras 5 años. La final fue programada para el 27 de mayo de 1987 y el escenario elegido fue el Praterstadion de Viena. Bayern era el favorito merced a su dominio en la Bundesliga y la forma en que se deshizo de Anderlecht y Real Madrid, frente a un Porto que veía un ciclo de su historia cerrándose prácticamente ya que Benfica les había arrebatado el título de liga. Los germanos tenían la baja de Augenthaler ya que fue expulsado en el Bernabéu. El árbitro fue el belga Alexis Bonet. El partido fue vibrante e intenso, cuya clave se dio cuando el cuadro luso dejó de lado sus complejos y sacó garra y confianza suficiente para superar a un Bayern que confió en la suerte de sus anteriores finales. Ambos equipos se dieron a la cancha atenazados por orden de sus respectivos entrenadores, los dos muy desconfiados y cautos como lo eran Artur Jorge y Udo Lattek. El segundo de ellos sabía que su ventaja estaba en la fuerza de sus jugadores para resolver mejor las situaciones. En tanto, los blanquiazules tenían varios intentos de fute que eran frenados constantemente por sus rivales. Así, un fallo defensivo permitió a Ludwig Kogel abrir la cuenta al minuto 25. Porto parecía resignado a la derrota hasta que llegamos a la recta final del encuentro. Allí los dragones tuvieron a un fute que comenzó a cambiar su forma de jugar y su equipo empezó a romper pieza por pieza el sistema defensivo alemán.
Al minuto 77, Fute tuvo una gran internada que contra Madjer, quien anotaba el 1 tanto su taco para superar la valla de Faf y así marcar el empate. Bayern quedó anonadado y luego recibió un segundo gol, 3 minutos después de parte de Juari. Ello definió la historia de este partido y así, el Porto se coronaba campeón de Europa por primera vez en su historia, y coronaba un siglo que lo tuvo dominante en las últimas ligas portuguesas, además de ser subcampeón de la Recopa de 1984. El cuadro de Artur Jorge rompió la sequía de títulos en esta competición de los cuadros portugueses, que rompieron su maleficio de 25 años a la maldición de Bela Goodman, no la del Benfica que continuaba vigente. Como ya contamos, Benfica le arrebató la liga de ese año sacándole 3 puntos de ventaja, y además el Sporting lo dejó eliminado en las semifinales de la Taza de Portugal. En diciembre de ese año, Porto logró la Copa Intercontinental derrotando en tiempo extra al Peñarol de Montevideo por 2-1 con tanto de Madjer, y en enero de 1988 se adjudicaron la Supercopa de Europa venciendo 1-0 en las Santas al Ajax. Porto iba a la búsqueda de un bicampeonato para la siguiente temporada, pero Benfica y otros equipos querían quitarles la corona. Esto lo descubriremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.